El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días, familia. Un espacio de la comunidad católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Hermanos y hermanas, feliz domingo. Queremos, como primera información o primera acción de este día domingo, agradecer el servicio de las y los jóvenes que ayudaron en los Sebas durante la semana que finaliza hoy. Porque es un tremendo servicio en el centro de sus vacaciones el poder entregar su cariño, su labor para atender de otras y otros. También queremos felicitar las comunidades que están viviendo la novena de la Virgen del Carmen, que nos prepara para este 16 de julio, que como broche especial para este año es además el centenario de la coronación de nuestra Virgen del Carmen. Hermanos y hermanas, por último, pero no menos importante, mañana es el día de Santa Teresa de los Andes, nuestra primera santa chilena, para que vivamos esta celebración junto a la parroquia que lleva su nombre, que además es el lugar de peregrinación este año en este centenario de la coronación de la Virgen del Carmen. Recordemos que Santa Teresa era carmelita. Hermanos y hermanas, iniciamos de esta forma el programa de este domingo. Alabanza y gloria a nuestro Dios, santo es el Señor, Dios del universo. Alabanza y gloria a nuestro Dios, cielos y tierras muestran su esplendor. Alabanza y gloria a nuestro Dios, sea bendito el que viene en su nombre. Alabanza y gloria a nuestro Dios, alabanza y gloria a nuestro Dios. Alabanza y gloria a nuestro Dios, santo es el Señor, Dios del universo. Alabanza y gloria a nuestro Dios, cielos y tierras muestran su esplendor. Alabanza y gloria a nuestro Dios, sea bendito el que viene en su nombre. Alabanza y gloria a nuestro Dios, alabanza y gloria a nuestro Profundo pesar en los franciscanos de Chile. A los 57 años fallece su vicario provincial. La Orden Franciscana en Chile informó el fallecimiento de su vicario provincial, Fray Claudio Pumarino Guzmán, ocurrido en la madrugada del lunes pasado a sus 57 años. Fray Pumarino Guzmán recibió su ordenación sacerdotal en diciembre de 2010 y sirvió como formador, guardián y párroco, y ecónomo en diversos destinos. Había sido elegido vicario en el capítulo provincial del año 2025. Al dar la noticia de su muerte desde la fraternidad provincial, dieron gracias a Dios por la vida y el testimonio de fraternidad y minoridad de nuestro hermano, y aseguraron sus oraciones por su eterno descanso, con la certeza de que el Padre de las Misericordias lo ha acogido en su reino y por la tranquilidad de su familia. También la delegación de San Francisco de Asís y de los hermanos capuchinos en Chile expresó su más profundo pesar ante el fallecimiento. En este momento de dolor nos unimos espiritualmente a todos los hermanos de la provincia de Santísima Trinidad, en Chile. Elevamos nuestras oraciones al Señor para que se le conceda el descanso eterno y extienda su paz, fortaleza y esperanza a su familia y a toda la comunidad religiosa, manifestaron. Claudio Pumarino Guzmán nació el 4 de junio de 1969 en la ciudad chilena de Iquique, hijo de Osvaldo Pumarino y Fresia Guzmán.
Ingresó al noviciado franciscano el 10 de enero del año 2000 y realizó su primera profesión solemne como hermano de la Orden de Frailes Menores el 17 de marzo de 2006, en la iglesia de San Francisco de la Alameda. Recibió la ordenación sacerdotal el 10 de diciembre de 2010. Vivió su vocación franciscana, con alegría y entrega generosa en las fraternidades de San Felipe de Jesús, Valparaíso, El Totoral, Antofagasta, Iquique, Recoleta, Salamanca y Casa de Acogida, en los servicios de formador, guardián, párroco y ecónomo. Los hermanos reunidos en el capítulo provincial del año 2025 lo eligieron vicario provincial. Sus restos fueron velados en el templo de San Francisco de la Alameda, donde a las 15 horas de este pasado martes se celebró la misa del cuerpo presente. Revista Servicio destaca los 70 años de Cáritas, los desafíos frente a la IA y el centenario de la coronación de la Virgen del Carmen. Valorando las 7 décadas de compromiso con el desarrollo humano de Cáritas Chile, la nueva edición presenta como temas principales la primera encíclica del Papa León XIV, Magnificat Humanitas, las claves formativas del nuevo itinerario para el diaconado permanente y el año de gracia por el centenario de la coronación de la Virgen del Carmen. En la editorial Servir, Formar y Evangelizar, desafíos para una iglesia en salida de tiempos de la IA, el secretario general de la SEICH, Monseñor Cristian Castro Tubey, invita a discernir los signos de los tiempos con los ojos de la fe, haciendo eco de los constantes llamados de los obispos a recuperar la paz social y el diálogo político en nuestra patria. La presente edición de la histórica revista de la Conferencia Episcopal releva 4 hitos informativos. El primero, 70 años de Cáritas Chile. Uno de los reportajes centrales conmemora las 7 décadas de esta institución comprometida con el desarrollo humano y ecología integral. El artículo repasa el camino recorrido desde su formación en 1956, por el impulso del entonces sacerdote Raúl Silva Enríquez, su maduración hacia un profesionalismo de la caridad, y la respuesta actual a desafíos urgentes como la crisis climática y el acompañamiento a personas mayores y la migración. Segundo, encíclica Magnificat Humanidad, o Magnificat Humanitas, y el debate sobre la IA. También se profundiza en el primer texto bíblico del Papa León XIV, que entrega un marco ético fundamental para que la inteligencia artificial sirva a la humanidad y no al poder de unos pocos. Custodiando las voces y los rostros humanos de la era digital, en torno a este texto se destacan otros artículos de reflexión y la invitación a participar en el 7º Seminario de Comunicaciones de Iglesia que abordará los desafíos de la IA. Tercero centenario de la coronación de la Virgen del Carmen. No podía faltar el anuncio del año de gracia y la indulgencia plenaria concedida por la Santa Sede para el país con ocasión de este hito, junto con la convocatoria de la Eucaristía Episcopal, que se celebrará el 30 de julio en la Catedral Metropolitana de Santiago, y cuarto, nuevo itinerario para el diaconado permanente. Junto con ello se destaca la presentación del documento que actualiza y fortalece el proceso formativo de los diáconos en los territorios, dotándolos de herramientas óptimas para responder a su vocación eclesial. Una mirada al quehacer eclesial y formativo. Además de estos temas, la revista Servicio ofrece una amplia cobertura a otros hitos significativos del acontecer de la Iglesia en Chile, vividos durante el primer semestre de este año. Entre ellos destaca la crónica de la celebración en el país del primer aniversario del pontificado de León XIV y la reseña de la audiencia protocolar del presidente electo de la República al Comité Permanente de la Conferencia Episcopal. En el ámbito formativo y de comunión, la publicación recoge los frutos del encuentro del Cono Sur sobre los desafíos pastorales a la luz de la sinodalidad y los avances y procesos de implementación del sínodo hacia las asambleas de 2027 y 2028. Asimismo se reseña la última Jornada Nacional de Presbíteros en Concepción, el fortalecimiento de la prevención y el conocimiento del ICE a través de sus facilitadores y los encuentros orientados a humanizar la escuela católica que reunieron a representantes del sector con la ministra de Educación. Finalmente, este número da cuenta de las líneas de acción definidas en el Encuentro Nacional de Pastoral con miras a la JMJ en Corea, el lanzamiento de la nueva modalidad digital para suscribir de manera rápida el aporte permanente del 1% y los decretos y declaraciones del episcopado correspondientes al periodo. Se invita a los agentes pastorales, comunidades, parroquias y colegios a utilizar este material
como una herramienta de estudio, oración y discernimiento pastoral. Terremotos en Venezuela. Cifras propias de una guerra. La gente necesita de todo. Ya van más de 13 días después del terremoto y continúan los rescates milagrosos. Y el gobierno ha decidido reabrir las escuelas para que los estudiantes terminen el año escolar y se recupere cierta normalidad, pero el panorama descrito por Marcelo García Dalla Costa, director de los programas internacionales de la ONG italiana CESBI, es apocalíptico. Existe una gran preocupación por los niños, muchos de los cuales han quedado huérfanos y sufren un fuerte shock. Mientras la tierra se resquebrajaba bajo los embates del doble terremoto que devastó Venezuela el pasado 24 de junio, engullendo sin piedad carreteras, edificios y vidas, en una clínica de Junquito, un pequeño pueblo de montaña a 30 kilómetros de Caracas, una mujer daba luz. A su lado estaba su hijo mayor de 12 años, quien optó por permanecer cerca de su madre, a pesar de sus repetidas advertencias de que corriera a ponerse a salvo. El bebé nació, con el mundo derrumbándose a su alrededor, pero cubierto y protegido por los brazos de su madre y los de su hermano mayor, destinado a convertirse en héroe. Justo instantes después del segundo temblor, el más violento, de magnitud 7.5. Marcelo García Dalla Costa, director de los programas internacionales del CESBI y coordinador de la emergencia por el terremoto en Caracas, compartió con los medios vaticanos esta impactante noticia capturada sin cámara de celular. Las paredes del hospital se derrumbaban, ahora está gravemente dañado y ha sido evacuado. Pero ese bebé quería nacer, ver que a pesar de la destrucción total la vida continúa, impávida. Es una fuerte señal de esperanza para el futuro a la que debemos aferrarnos, especialmente ahora que el cansancio empieza a hacerse notar y la adrenalina ha disminuido. La gente de aquí es excepcional, es resiliente, realmente están haciendo de todo lo posible para superar esta tragedia y solo podemos apoyarlos. 13 días después del terremoto, la realidad pinta un panorama apocalíptico. Los datos actualizados de las agencias humanitarias sobre el terreno muestran una situación devastadora. La cifra oficial de fallecidos ha superado los 3.500, con más de 11.200 heridos hospitalizados. Una cifra que ha puesto de rodillas a un sistema sanitario ya de por sí frágil. Sin embargo, la verdadera carrera contra el reloj se centra en los desaparecidos, cuyo número fluctúa drásticamente entre 38.000 y 50.000 personas, de las que no se ha vuelto a tener noticia. El número total de personas desplazadas ha superado el 1,5 millones y según los datos de UNICEF, al menos 680.000 niños necesitan ayuda urgente, obligados a dormir en refugios, improvisados expuestos a las lluvias estacionales y a las constantes réplicas. Lamentablemente las cifras aún son provisionales y, aunque ya son dramáticas, son conservadoras, explica Dalla Costa. La sensación es que nos enfrentamos a una catástrofe de proporciones enormes, con cifras que sugieren más una guerra que un terremoto. En los barrios más poblados se derrumbaron los edificios de 20 pisos, convirtiéndose en una trampa mortal para miles de residentes. CESBI, presente en el país sudamericano desde hace 20 años, ha estado activa desde las primeras horas del desastre, brindando ayuda en la capital y en la devastada provincia costera de La Guaira. Mientras responde a nuestras preguntas, el coordinador se prepara para partir de nuevo hacia la costa. Salimos con 2 camiones a distribuir kits de ayuda de emergencia, en particular materiales de refugios, lonas de plástico, tiendas de campaña, impermeables, pero también insumos médicos, medicinas, alimentos, agua potable. El problema más acuciante ahora es el asfalto. Con hospitales colapsados y albergues saturados, se ha convertido en el único lugar donde alojarse para miles de familias, muchas de ellas con niños muy pequeños. La gente literalmente vive en la calle. Lo han perdido todo, y no es una exageración, denuncia el director de la CESBI. Esta situación de absoluta vulnerabilidad se está convirtiendo en una grave emergencia sanitaria. Comienza la temporada de lluvias y conocemos los daños que pueden causar. El agua potable es sin duda lo más importante y la principal demanda que recibimos de la población, ya que la red de agua quedó destruida por el terremoto.
En La Guaira, en particular a lo largo de la costa, el calor es sofocante, sin agua potable y con el alcantarillado destruido. El espectro de las epidemias ya es una realidad. No hay servicios de saneamiento, ya se han registrado casos de cólera y estamos profundamente preocupados. Los kits de higiene son útiles, pero no son suficientes. Necesitamos proporcionarles al menos un techo provisional a nuestras familias. Y precisamente hoy la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, garantizó que para fin de año brindará soluciones de vivienda a quienes perdieron sus hogares en el terremoto. El Ministerio de Vivienda y Hábitat está desarrollando proyectos con la mayor celeridad posible para abordar la situación, explicó Rodríguez, durante la inauguración de un comité para afrontar la crisis de vivienda, y agregó que miles de soluciones estarán disponibles para fin de año. Sin embargo, no especificó si se refería a campamentos, albergues o viviendas permanentes para las familias afectadas que, según estimaciones del gobierno, superan las 17.000. La herida dentro de la herida está representada en estas horas por las fosas comunes donde se amontonan las víctimas sin nombres y con una sola fecha para todas, el 24 de junio de 2026. Aquí y allá, algunas cruces improvisadas hechas con trozos de madera. En esta escena de destrucción, la atención de los trabajadores humanitarios se centra en el segmento más vulnerable de la población, los niños. Cientos de niños deambulan entre los escombros, muchos de ellos huérfanos de repente. Son niños traumatizados que requieren asistencia especial, no solo humanitaria sino también psicológica, subraya Marcelo García da la Costa, explicando cómo CESBI, junto con otras ONG, trabaja activamente con psicólogos en el terreno y actividades recreativas para ayudarlos a recuperar la normalidad. En sus ojos hay desesperación, miedo, algunos aún están en estado de shock, vieron morir a sus padres y madres, aplastados por los escombros. Otro intento por restablecer la normalidad, especialmente entre niños y jóvenes, proviene del gobierno que el pasado lunes 6 de julio autorizó la reanudación de clases en las zonas menos afectadas para completar las 2 últimas semanas del año escolar. Un esfuerzo institucional para intentar avanzar y no desperdiciar todo el esfuerzo y la dedicación de los estudiantes. En las zonas afectadas, sin embargo, las escuelas se están utilizando actualmente como centros de acogida. Tendremos que encontrar la manera de hacerlo, hallando una solución tan pronto como concluyan las operaciones de socorro. Para miles de niños venezolanos, regresar a clases representa el primer paso para superar la grave angustia psicológica y la ansiedad causadas por la catástrofe. Muchas ONG están trabajando para instalar carpas y centros educativos temporales junto a los escombros para garantizar la continuidad de la educación. La reapertura de las escuelas no es solo un acto administrativo, sino un intento de sociedad civil por demostrar que, a pesar de los continuos temblores de tierra, el futuro de Venezuela no puede permanecer enterrado. La magnitud del desastre aún no está clara, ya que la zona afectada abarca varias regiones del país, algunas muy remotas y montañosas donde los puentes se han derrumbado y las carreteras han quedado arrasadas por deslizamientos de tierra. Venezuela es hoy un país sumergido en lodo y escombros. Algunas zonas, más de 10 días después del terremoto, aún no han recibido ayuda humanitaria. Admite el trabajador humanitario: logramos llegar a algunas zonas montañosas donde las carreteras se derrumbaron con nuestros propios vehículos, mientras que en otras continuamos a pie, llevando solo lo indispensable. Sin embargo, casi 2 semanas después de la catástrofe, la Tierra sigue ofreciendo historias increíbles, que reavivan la esperanza de los rescatistas y dan pie a las oraciones que, como recordó en el último Ángelus el 5 de julio, el Papa también ofrece diariamente por esa amada tierra. Anoche mismo encontraron a una madre y a una hija de 1 año. Después de 13 días fueron rescatadas milagrosamente con vida de entre los escombros, en buen estado físico comparado con lo que habían sufrido, concluye de la Costa. Lamentablemente son casos muy aislados. No siempre es posible encontrar un lugar seguro entre los escombros, ni siquiera algo de comida o agua para sobrevivir mientras se espera a los rescatistas. Pero existen, sin embargo, día a día las probabilidades de encontrar personas con vida. Día a día las probabilidades de encontrar a estas personas con vida disminuyen. Por eso muchos están abandonando los montones de escombros que han estado protegiendo desde el 24 de junio, esperando volver a ver a un ser querido, o al menos escuchar su voz. La ayuda de todos, incluida las donaciones, es esencial, porque la gente de aquí lo ha perdido absolutamente todo. Campaña Nacional de Ayuda para Venezuela.
Bajo la consigna "Tu aporte llevará esperanza", la Congregación Salesiana anunció el lanzamiento oficial de la campaña nacional de recaudación de fondos salesianos con Venezuela. En esta iniciativa se busca devolver la esperanza y asistir a las familias afectadas en dicho país. Esta iniciativa surge como respuesta urgente frente al dramático doblete sísmico que ha golpeado con dureza a Venezuela. El objetivo central de la campaña es canalizar la solidaridad de todas las comunidades, parroquias y colegios a nivel nacional para asistir directamente a las familias afectadas. Según el proyecto formal diseñado por la Inspectoría San Lucas de Venezuela, el plan contempla proveer recursos necesarios mediante la distribución de kits de apoyo alimentario para 10 comunidades salesianas y entrega de subsidios de emergencia para 200 trabajadores salesianos afectados. A través de una carta enviada a la familia salesiana de Chile, el padre Nelson Morena, inspector de los salesianos en Chile, hizo un sentido llamado a sumarse con gestos concretos. Como chilenos y chilenas, conocemos perfectamente en cuerpo y memoria lo que significa el dolor, el miedo y el silencio que siguen a un terremoto devastador, expresó en su mensaje, y asimismo agregó que hoy, tras el dramático doblete sísmico que ha golpeado con dureza a Venezuela, esa mano nos toca ser a nosotros. La gestión de la ayuda se coordinará de forma centralizada a través de la Oficina del Desarrollo y Planificación Inspectoral, OPDI, y entidad que asegura que la totalidad de los fondos recaudados en nuestro país serán transferidos directamente a la Inspectoría San Lucas de Venezuela, con absoluta transparencia y trazabilidad. ¿Cómo colaborar? Para optimizar la respuesta oportuna de quienes sufren, la campaña se centrará en la recaudación de fondos. Las donaciones se estarán recibiendo desde el 8 de julio hasta el próximo 7 de agosto de 2026. Los aportes se pueden realizar mediante el depósito de transferencia electrónica en la cuenta oficial. También pueden encontrar esta cuenta en iglesia.cl, por si acaso. La cuenta es Banco Itaú, titular Congregación Salesiana, RUT 80.230.500-1. 80.230.500-1. Cuenta corriente 21 36 04 923. 21 36 04 923. El correo tgarrido@salesianos.cl. tgarrido@salesianos.cl. Tu aporte llevará esperanza. Agradecemos a Comunicaciones Salesianos Chile por este comunicado. Obispo chileno tras incendio que destruyó una capilla. La fe no se quema. La capilla San Alberto Hurtado en el sector El Quilar de Chacao, comuna de Ancud, en Chiloé, quedó completamente destruida este pasado lunes a causa de un incendio cuyas causas vienen siendo investigadas. El siniestro ocurrió en la madrugada del lunes pasado y actuaron en el lugar los bomberos de Chacao con apoyo del Cuerpo de Bomberos de Ancud. El obispo de Ancud, Monseñor Juan María Gurto, acudió al lugar tras el incendio y envió un mensaje a la comunidad afectada. Compartimos nuestro saludo, nuestro afecto y nuestra solidaridad con la comunidad y también con la certeza de que la fe no se quema, la esperanza y también el amor, expresó en un video difundido en las redes sociales del obispado. Al reflexionar sobre lo ocurrido, el prelado añadió: también desde las cenizas el Señor nos invita siempre a seguir caminando hacia adelante, porque esto de los incendios, los terremotos, las dificultades que nos pasan son expresión de nuestra fragilidad como seres humanos. Pero la cruz de Jesús sigue siendo nuestro emblema y nuestro sostén. Vamos a ayudar a esta comunidad a levantarse y a este sector a tener un lugar de culto, con la ayuda de todos, con la ayuda de Dios, concluyó el obispo. El capitán de la primera compañía de bomberos de Chacao, Dante Barrientos, informó a Radio Biobío que tras recibir la alarma por parte de los vecinos, acudieron rápidamente al lugar, donde hallaron la estructura completamente consumida por el fuego. La tarea se centró entonces en contener los focos remanentes, reducir las llamas y remover los escombros.
El Departamento de Investigación de Incendios de la Tercera Compañía de Bomberos de Ancud tiene a cargo la investigación para dar con las causas del siniestro. Cardenal Chomalí llama a Chile y Venezuela a restablecer relaciones diplomáticas durante misa por las víctimas del terremoto. Este dolor puede ser una gran oportunidad para abrir los corazones y comprender que la política está al servicio de las personas, afirmó el arzobispo de Santiago durante la Eucaristía celebrada en la Catedral Metropolitana en solidaridad con el pueblo venezolano. Con un profundo llamado a la unidad, la solidaridad y el restablecimiento de las relaciones entre Chile y Venezuela, el cardenal Fernando Chomalí presidió este pasado sábado 4 de julio una misa en la Catedral Metropolitana de Santiago en oración por las víctimas del devastador terremoto que afectó recientemente al país sudamericano. La celebración reunió a miembros de la comunidad venezolana residente en Chile, en una emotiva jornada marcada por la oración, la esperanza y la fraternidad entre ambos pueblos. Visiblemente conmovido al inicio de la Eucaristía, el arzobispo de Santiago expresó su cercanía con quienes viven el dolor de la tragedia a la distancia. Jamás podré comprender en toda su profundidad lo que significa vivir un terremoto fuera del propio país. Cuánta angustia habrá, cuánto dolor, cuánta frustración de no poder estar allí para ayudar, señaló. El cardenal destacó además la respuesta solidaria que se ha generado tanto en Chile como a nivel internacional, recordando que durante el reciente consistorio celebrado en Roma junto al Papa y los cardenales de todo el mundo, la situación de Venezuela estuvo presente en las conversaciones y en la preocupación de la Iglesia Universal. Durante su homilía, reflexionó sobre el misterio del sufrimiento y la fuerza de la fe en medio de la tragedia. Cuando el Señor dice que nada nos va a separar del amor de Dios, es cierto. Y lo que hay aquí es amor. Amor porque hay esperanza, porque sabemos que Dios, aunque no entendemos muy bien lo que está pasando, está en medio de nosotros, afirmó. Asimismo, destacó el testimonio de solidaridad que ha surgido tras la emergencia, valorando el envío de equipos médicos y de rescate, y subrayando que el pueblo de Dios sufre en el que sufre y se alegra con el que se alegra. Uno de los momentos más significativos de la homilía fue el llamado que el cardenal dirigió a los gobiernos de Chile y Venezuela para restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países. Les quiero pedir de todo corazón que miren a su pueblo. Es un pueblo unido, un pueblo que quiere trabajar, un pueblo que quiere un mundo mejor, un pueblo que quiere lo mejor para sus hijos, expresó. Y añadió, les quiero pedir de todo corazón que restituyan las relaciones diplomáticas. Lo necesitamos. El pueblo los necesita, porque sin relaciones estables se traban los procesos, se traban muchas cosas. Sean magnánimos, sean generosos, amplíen la mirada. Para el arzobispo de Santiago, el dolor provocado por esta tragedia puede transformarse también en una oportunidad para reencontrarse como pueblos hermanos y poner nuevamente a la persona humana en el centro de las decisiones políticas. Este dolor puede ser una gran oportunidad para abrir los corazones y comprender que la política está al servicio de las personas y especialmente de quienes más sufren, concluyó. La celebración estuvo marcada por diversos signos de fe y esperanza. Al inicio de la Eucaristía, la imagen de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, ingresó en procesión a una repleta catedral metropolitana, acompañada por la oración y la emoción de los fieles presentes. Asimismo, como signo de la esperanza cristiana en la resurrección, se encendió el cirio pascual y se presentaron en un canasto papeles con los nombres de personas fallecidas y desaparecidas a causa del terremoto,
quienes fueron encomendados a la misericordia de Dios. Junto a ello, las banderas de Chile y Venezuela fueron llevadas como ofrendas al altar, como expresión de la fraternidad. También se presentaron los médicos y enfermeros que partirán a Venezuela en apoyo de las unidades de rescate. La celebración culminó con una oración por las víctimas, sus familias y por todos quienes trabajan en las labores de ayuda y reconstrucción, renovando la esperanza cristiana y el compromiso de solidaridad con el pueblo venezolano. Aleluya. El Padre me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Aleluya. Del Evangelio según San Mateo. Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar, y al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se quemaron, y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas, y éstas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿por qué les hablas por medio de parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque quien tiene se le dará más todavía y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden. Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice: por más que oigan, no comprenderán, por más que vean, no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan y su corazón no comprenda y no se conviertan y yo no los sane. Felices en cambio los ojos de ustedes porque ven, felices sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen entonces lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que al escuchar la palabra la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra,
pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto. Y el que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea 100, ya 60, ya 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Para entender las parábolas, en todas ellas hay que distinguir 3 etapas. Primero, la parábola tal y como fue dicha por Jesús. Segundo, la parábola predicada en la tradición oral. Y tercero, la parábola escrita por el evangelista. En esta parábola del sembrador, la original sería la que se encuentra en el capítulo 13, versículos 3 y 9, sin más explicaciones. Lo característico de la parábola de Jesús puede ser un doble mensaje: el derroche del sembrador y la certeza de una cosecha sobreabundante. Primero, el sembrador salió a sembrar. Y salió con su juventud, su entusiasmo, su canción por el monte y su zurrón lleno de buena semilla. El sembrador es Jesús como maestro. De hecho, por 2 veces se dice que Jesús se sentó. Y cuando Jesús se sienta es que quiere enseñar. Jesús es un maestro, pero no un maestro de matemáticas o geografía. Jesús es un maestro de vida. Con Jesús se aprende a vivir. Sus parábolas son una llamada a entender la vida y vivirla tal como lo entendía y vivía Él. Si no sintonizamos con Jesús, difícilmente entenderemos sus parábolas. El Papa Francisco nos mandaba a salir, pero no podemos salir de cualquier manera. Se trata de salir con el zurrón cargado de buena semilla. Se trata de ir al mundo con la alegría de Jesús, con el entusiasmo de Jesús, con la seguridad de Jesús de llevar una buena semilla capaz de cambiar el mundo. Segundo, en la parábola original de Jesús se habla del derroche. La parábola original habla antes que nada de Dios como gratuidad, exceso y derroche. Podemos adivinar entre líneas el gesto de Jesús diciendo: Dios es así. Tantas veces lo hemos empequeñecido al hacerlo de los nuestros, reduciéndolo a un gran legislador, pervirtiéndolo con rasgos amenazadores o incluso crueles. El exceso o derroche significa todo lo que Él está dispuesto a darnos si nos disponemos a Él, en tanto en cuando nos abramos a la verdad de quienes somos, más allá de las etiquetas y sueños de nuestra mente. Percibiremos la sobreabundancia del misterio. ¿Tendremos de sobra? Si, por el contrario, permanecemos recluidos en la identificación con nuestro ego, será irremediable que notemos cómo, día a día, se empobrece nuestra existencia. Es importante descubrir que el sembrador lo sembró todo, también los caminos, también las zarzas, también las rocas. A veces, en medio de una roca, aparece un arbusto. Por alguna hendidura misteriosa se ha abierto camino una semilla y ha dado como fruto una hermosa planta, más bella aún por la rareza del lugar. Jesús nos invita a no cansarnos nunca de sembrar y no dar nada por perdido. Ese alumno que nunca escucha y que parece que no le interesa nada en la clase puede reaccionar. Ese hijo que se ha ido de casa, no lo des por perdido. Un día puede volver y al final habrá una gran cosecha. El segundo rasgo que acentúa la parábola es solo una consecuencia. El fruto terminará siendo también un exceso. Para una tierra como Palestina, en la que por entonces una cosecha normal daba el 7 por 1, era sorprendente hablar de un rendimiento del 30, 70 o 100. Equivalía a desbordar la previsión más optimista, una exageración consistentemente provocativa. Dios nos manda a sembrar y no cansarnos de sembrar. Otro vendrá y recogerá lo que nosotros hemos sembrado. Los frutos los da Dios.
Por eso son tan sobreabundantes. Jesús sembró y se sembró en la tierra. La cosecha era asunto del Padre y la cosecha fue sobreabundante. Decía el Papa León XIV, el sembrador no le importa dónde caiga la semilla y parece difícil identificar el significado de este gesto. Estamos acostumbrados a calcular las cosas y a veces es necesario, pero esto no se aplica en el amor. El modo en que este sembrador derrochador siembra la semilla es una imagen del modo en que Dios nos ama, explicó el pontífice. Dios, por tanto, siembra la semilla de su palabra en cualquier terreno y, por tanto, en cualquier vida. Dios confía y espera que tarde o temprano la semilla florezca. Sobre cómo la semilla da fruto muriendo, Jesús habla también de su vida. Esta parábola nos dice que Dios está dispuesto a derrochar por nosotros y que Jesús está dispuesto a morir para transformar nuestras vidas. Por mis montañas y puertos, tú te has querido dar, has recorrido caminos que hoy yo estoy llamado a andar. Hazme de ti un instrumento, conocer tu voluntad. Dime el camino que debo seguir y así en tu nombre actuar. Tú has llamado a mi puerta, yo llamaré a las demás, que con tu amor y tu fuerza mi vida pueda entregar, sembrando nuevas semillas, con tu amor iluminar a quienes buscan tu vida y ponen su fe en tu Quiero encontrar en mis pasos huellas de tu santidad, junto a tu Madre María, saber llevarte a cada hogar. Enséñanos tu palabra para poner a trabajar todas las
La Universidad Católica de Chile invita a preparar el corazón para la fiesta de la Virgen del Carmen. En el año centenario de la coronación de la Virgen del Carmen como patrona de Chile, la comunidad católica se prepara para celebrar la fiesta en su honor. En ese marco, la pastoral de la Universidad Católica de Chile presentó diversos materiales para ayudar a los fieles a vivir esta celebración. Con el propósito de preparar el corazón para celebrar juntos a la patrona de Chile, cuya fiesta es este 16 de julio, desde la Universidad Católica distribuyeron una novena centrada en la maternidad de María y su papel como guía hacia el encuentro con Jesucristo. Además, presentaron un episodio del podcast Diálogos, dedicado a la historia de la advocación y su papel en la actualidad del país. La novena comenzó el 8 de julio y propone un camino de oración hasta la fecha de su fiesta, invitando a los fieles a contemplar la dimensión maternal de María en el contexto del país frente a distintas realidades actuales. Para ello, el material de cada jornada ofrece lecturas bíblicas, reflexiones y oraciones para pedir la intercesión de la Virgen del Carmen por las familias, los adultos mayores, los enfermos, los migrantes, los jóvenes y quienes atraviesan momentos de dificultad. Al presentar la novena, el padre Jorge Merino, capellán mayor de la Universidad Católica, explicó el doble propósito de fortalecer la devoción mariana y conducir a los fieles hacia Cristo. Lo hacemos de una manera especial, bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen, reina y patrona de Chile, que tiene una cercanía histórico-espiritual muy profunda con el pueblo chileno, afirmó. Esperemos que esta devoción tan enraizada en la historia de nuestra patria nos ayude a crecer en amor a su madre, la Virgen María, y oriente nuestra vida hacia el encuentro con Jesús. Para profundizar en la historia de la reina y patrona de Chile, la pastoral lanzó un episodio del podcast Diálogos dedicados al centenario de la coronación de la Virgen del Carmen, con la participación de Francisca Abogavir, vicepresidenta de la Cofradía Nacional del Carmen. El episodio recorre los principales hitos históricos que demuestran que la Virgen del Carmen ocupa un lugar muy significativo en la identidad religiosa y cultural de Chile. Desde los orígenes del país, señala Abogavir en Diálogos, la Virgen ha estado presente y acompañando. Chile es de las pocas repúblicas que está atravesada por toda su historia completa por una devoción mariana tan grande, tan arraigada en las raíces de los chilenos. La Virgen del Carmen ha acompañado a nuestro país en los momentos más importantes de su historia y sigue siendo un signo de esperanza para nuestro pueblo. Por otro lado, invita a tomar este centenario como una oportunidad para renovar la confianza en su intercesión. El principal objetivo de celebrar este centenario es la gratitud por todo lo que la Virgen del Carmen ha cuidado a esta patria. También queremos pedirle que nos siga cuidando, nos siga protegiendo y mantenga la unidad, para que nuestro país pueda reencontrarse en torno al bien común. ¿Quién es la Virgen del Carmen? La Virgen María es una sola, es la Madre de Jesús y por ello Madre nuestra, y se ha aparecido a los hombres en distintos momentos de la historia, tomando las vestimentas y rasgos de la comunidad o nación a la cual se dirige. Es por ello que se le conoce con distintos nombres o advocaciones, siendo una de ellas la Virgen del Carmen, quien toma su nombre del Carmel o Monte Carmelo, emplazado en la costa mediterránea de Israel. La Iglesia nos enseña que la Virgen María ocupa después de Cristo el lugar más alto y el más cercano a nosotros, pues ella, por la gracia de Dios, después de su Hijo, fue exaltada sobre todos los ángeles y los hombres.
redimida de modo eminente en previsión de los méritos de su Hijo y unida a Él con un vínculo estrecho e indisoluble. Está enriquecida con la suma prerrogativa y dignidad de ser la Madre de Dios Hijo, y por eso hija predilecta del Padre y sagrario del Espíritu Santo. Con el don de una gracia tan extraordinaria, aventaja con creces a todas las otras criaturas celestiales y terrenas. Por otra parte, la Virgen es proclamada miembro excelentísimo y singular de la Iglesia, y como tipo y ejemplar acabadísimo de la misma en la fe y en la caridad, y a quien la Iglesia Católica, instruida por el Espíritu Santo, venera como a Madre amantísima con afecto de piedad filial. Desde siempre, los cristianos hemos visto a la Virgen María como amparo y refugio de los pecadores, donde acudimos a protegernos en momentos de mayor tentación o grandes dificultades, y para que nos ayude a cumplir su voluntad en nuestra vida. Dios ha querido, enseñaba San Bernardo, que todos los bienes que de Él provienen nos lleguen por medio de la Virgen Santísima. Es voluntad de Dios que todo lo que obtengamos por María, y en su reconocido sermón explica que la Virgen es como un acueducto por el que nos llegan todas las gracias. En este rol, María se pone en medio de Dios y los hombres, es decir, ocupa el papel de mediadora, no como una persona extraña, sino como madre consciente de que, como tal, tiene derecho a hacer presente al Hijo las necesidades de los hombres. Como relata el primer libro de los Reyes, capítulos 17 y 18, el pueblo hebreo pidió al profeta Elías que intercediera por él ante el Señor, por la gran sequía que sufría el país. Por eso, Elías prometió a Dios que el rey Ahab y el pueblo abandonarían al dios Baal, y así él terminaría con los sufrimientos de los habitantes de la región. Elías subió al monte Carmelo varias veces a orar hasta que finalmente apareció una gran señal. Cuando volvió la séptima vez, subía desde el mar una nubecita no más grande que la palma de la mano. A partir de la lluvia que trajo la señal de la nube, el monte Carmel o monte Carmelo, cuyo nombre significa jardín, se convirtió en un lugar sagrado. Hasta allí y por cientos de años llegaron a vivir ermitaños que se dedicaron a la oración y que con el paso de los siglos fueron llamados monjes carmelitas. Estos hombres que se entregaron a la vida de oración y penitencia en el desierto comenzaron a invocar a María con el nombre de Santísima Virgen del Monte Carmelo, lo cual derivó en Virgen del Carmen. En el siglo XIII, el patriarca latino de Jerusalén, delegado papal en Tierra Santa, les pidió a los ermitaños del Monte Carmelo que ordenaran su estilo de vida. Esto se concretó por medio de una regla que fue aprobada por el Papa Honorio III en enero de 1226 y posteriormente confirmada por Inocencio IV. De esta manera nació la orden religiosa de los padres carmelitas, que se extendió por el mundo tanto en su rama masculina como femenina. En 1660, la rama femenina carmelita se asentó en Chile, fundando el primer monasterio. Con el tiempo y la abundancia de las vocaciones nacieron otros conventos, surgiendo desde el monasterio de los Andes, nuestra primera santa, Teresa de Jesús de los Andes. Hermanos y hermanas, les compartimos las noticias e informaciones del Semanario Diocesano El Amigo de la Familia. En la página 1, Iglesia, testigo de la palabra, apuntes de crónica de la Escuela de Invierno 2026 de la Diócesis de Punta Arenas. En la página 2, apuntes de historia de la Iglesia de Magallanes, 80 años de la Diócesis de Punta Arenas. En esta ocasión, misioneros franciscanos en la naciente Punta Arenas.
Sebas de Invierno 2026, una experiencia de encuentro y servicio de los jóvenes de nuestra iglesia. Celebración de la Virgen del Carmen en la parroquia San Miguel. Traslado de la imagen de Santa Teresa de los Andes a la tercera compañía del Cuerpo de Bomberos Bomba Alemana. En el marco de la festividad de Santa Teresa, este domingo 12 de julio a las 7 de la tarde se realizará el traslado de la imagen de Santa Teresa de los Andes de la tercera compañía con su recibimiento en la plazoleta y procesión. Para las 20 horas la misa de vísperas y así el día de mañana, lunes 13 a las 19 horas, la misa solemne. Cerrando la página 3, previsita pastoral a las parroquias Cristo Obrero y Santa Teresa de los Andes. Rosario Mundial de Familias. En Punta Arenas lo viviremos el jueves 16 de julio en la parroquia Santa Teresa de los Andes a las 18:30 horas para luego vivir la Eucaristía a las 7 de la tarde en el centenario de la coronación de Nuestra Señora del Carmen. Damos paso ahora a nuestro espacio del Santoral Católico en este domingo 12 de julio. Quienes formamos parte del equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno, esperamos que tengan una semana llena de éxitos, paz y la bendición de Dios. A partir de este momento, abrimos el calendario para repasar las conmemoraciones de los próximos días. Así que tengan listo su teléfono o un bloc de notas, revisen sus fechas y agenden los días importantes. Que ningún amigo o familiar se quede sin su saludo especial. Hoy domingo 12, Santa Filomena. Mañana lunes 13, Santa Teresa de los Andes, San Enrique y San Joel. El martes 14, San Camilo de Lelis. El miércoles 15, Santa Buenaventura y San Julio. El jueves 16, día de Nuestra Señora del Carmen. El viernes 17, Santa Carolina. El sábado 18, San Federico. Y el próximo domingo 19, San Arsenio. Mis hermanos, mis hermanas, finalizamos nuestro paso radial enviando nuestro cariño y nuestra invitación para participar de las actividades que concluyen la novena preparatoria de la festividad de Santa Teresa de los Andes, que tienen su centro hoy con la vigilia y mañana en el día de su fiesta, y también lo que vamos a vivir el 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen, en este año particular donde se vive el centenario de su coronación. Hermanos y hermanas, vivamos juntos con alegría esta conclusión de nuestras actividades en este invierno que nos preparan para esta última semana de descanso antes de retornar a las labores de los niños y niñas de los colegios y por supuesto de los funcionarios de estas comunidades educativas. Hermanos y hermanas, que estén muy bien, que el Señor nos bendiga a todos y si todo sale bien nos encontramos la próxima semana. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días Familia, un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.